Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y partir comentándoles que lo que voy a presentar hoy día son propuestas para transitar hacia una acuicultura sostenible en el futuro, ¿no es cierto? Pero que está basada en ya varios años de trabajo en el sur de Chile, y no solo mío, sino que debo agradecer a muchos colaboradores profesionales, colegas, estudiantes y también instituciones. El trabajo que he venido realizando parte desde la pregunta de, en esos momentos, cuáles eran los desafíos más importantes de la industria de la salmonicultura. Y en ese sentido me di cuenta que desde el ámbito de mi competencia habían dos áreas de desafíos, y esas eran la sanitaria y la ambiental. Rápidamente también me di cuenta de que estos desafíos estaban muy vinculados a los desafíos que tenía el Estado como organismo regulador de esta actividad. Por lo tanto, era esencial trabajar teniendo estas dos visiones y producir conocimiento que por una parte se tradujera en buenas prácticas para la industria, pero también que sirvieran de insumo para mejorar la regulación de esta industria por parte del Estado. Hoy día el salmón es una fuente de proteína animal de excelente calidad, y Chile es el segundo productor de salmones a nivel mundial, y nacionalmente la industria del salmón es una actividad relevante económicamente y por los puestos de trabajo directos e indirectos que ofrecen al sur de Chile. Dicho eso, debemos pensar en que si uno estudia la cronología de la industria del salmón, en el último periodo que está marcado ahí en naranjo, ocurrieron dos crisis relevantes que son de naturaleza socioecológica. La primera fue la crisis del virus ISA, que puso en cuestionamiento la sostenibilidad de la salmonicultura en su sentido más amplio. Y además fue un hito para el Estado de Chile, que se transforma en un Estado promotor de la salmonicultura a un Estado que combina este rol con un rol mucho más regulador. Posteriormente, en el año 2016, ocurre una nueva crisis producto de una mortalidad masiva de salmones causada por la ocurrencia de un evento de marea roja, que significó disponer de gran cantidad de peces muertos mar afuera. Se asoció también a este evento la mortalidad de otros recursos pesqueros importantes para la costa de la región de los lagos, y eso causó rápidamente un despliegue, ¿no es cierto?, y conflictos socioecológicos importantes, porque se le atribuyó la responsabilidad de la mortalidad que se había vertido mar afuera a esta otra mortalidad. Lo cierto es que, además de esto, deja en evidencia que nosotros no éramos capaces en ese entonces de anticiparnos a estos eventos, lo cual limita las posibilidades de prevenir y de mitigar las consecuencias de aquello que no podemos prevenir. Esto marca, ¿no es cierto?, una complejidad importante, y en eso quisiera reflexionar acerca de lo difícil que es manejar una actividad como esta. Primero, tenemos la complejidad que está asociada a la diversidad de ambientes en los que la salmonicultura opera. Ustedes pueden ver en el mapa las zonas coloreadas naranjas como aquellas donde se pueden instalar centros de cultivos, y abarca un territorio bastante amplio con distintas condiciones ambientales que pueden hacer la diferencia respecto de cómo opera la salmonicultura. Pero por otro lado también tenemos la complejidad que resulta de estar inserta en un espacio donde convive e interactúa con otras actividades productivas, pero también donde se solapa con otros intereses no productivos, como por ejemplo las áreas marinas protegidas o los espacios reservados para los pueblos originarios. Cuando uno piensa en esta complejidad, puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el modelo de gobernanza que necesitamos para poder transitar hacia un futuro sostenible dada esta complejidad? Esta complejidad referida a la gobernanza tenemos que pensarla actualmente como una gobernanza que desde el Estado es centralizada. Esto quiere decir que da poco espacio para las particularidades territoriales.
También es sectorial. ¿Qué significa? Que nos da cabida a los efectos que puedan ocasionarse por las interacciones entre las distintas actividades que se desarrollan en el espacio marino. También hay que considerar que en la administración de los sistemas costeros marinos intervienen bastantes instituciones del Estado y esto dificulta la posibilidad de tomar decisiones en base a un objetivo común y también nos dificulta hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. No menos importante es considerar en esta gobernanza aquellos actores e instituciones que emergen territorialmente, que hacen la diferencia también en la gobernanza entre los territorios. Estos componentes que emergen en los territorios tienen que ver mucho con la historia de cada uno de los territorios y con los proyectos de futuro que quieren. Todo esto que les he comentado en realidad lo que hace finalmente es ponernos más problemas para poder anticiparnos a las consecuencias de las intervenciones que nosotros hagamos en el sistema natural. Esto pasa también por los desacoples que existen en los eventos, tanto temporales como espaciales. Cuando me refiero a un desacople temporal, me refiero a cuando uno ejecuta una acción hoy día y las consecuencias las observa en otro momento en el futuro. Y los desacoples espaciales quieren decir que si yo ejecuto una acción hoy día, es muy posible, ejecuto la acción en este lugar, es posible que las consecuencias las observe en otro lugar. Esos desacoples nos complican mucho más la posibilidad de tomar decisiones. Lo que sucedió en el 2016 con la mortalidad de recursos pesqueros en el sur de Chile, asociado al vertimiento de salmones muertos mar afuera, es un ejemplo de complejidad debido a estos desacoples, porque justamente no pudimos vincular espacialmente y temporalmente los dos eventos. Dicho esto, para mencionar la complejidad, me gustaría mostrarles también algunos resultados de los estudios que he ido realizando y que me permiten hacer algunas propuestas. Primero que nada, quiero invitarlos a pensar en la interacción que se da entre un cultivo de salmón y el fondo marino, donde viven organismos en la superficie del fondo marino, pero también enterrados en el fondo marino. Ellos se movilizan en el fondo a través de túneles que construyen y que permiten que movilizar agua manteniendo los fondos marinos oxigenados y en buena calidad. Ellos se alimentan de la materia que cae al fondo marino y en esto se vincula rápidamente con el cultivo de salmones porque este cultivo agrega materia a la columna de agua que cae en el fondo marino. Por lo tanto, les llega alimento a estos organismos abajo. Uno podría pensar, bueno, más alimento mejor. No es tan así, porque todo tiene un límite. Si la velocidad de llegada de este alimento al fondo marino es mayor que la con la que ellos pueden procesar este alimento, entonces se transforma en un contaminante y cambia el estado ecológico del fondo marino. Por lo tanto, estos organismos cumplen un rol significativo a través de un servicio que nos proveen a la sociedad, que es el de degradación de desechos de materia orgánica. Acá quiero presentarles una parte de unos resultados que obtuvimos a través de caracterizar las variables ambientales del fondo marino donde se emplaza la salmonicultura en las regiones de Aysén y Magallanes, y esto se vincula con esta diversidad de ambiente en la que opera. Los resultados muestran que ambas regiones son diferentes en cuanto a las variables ambientales que están en rojo, en primer lugar, y secundariamente las variables que están en verde. Las implicancias de esto están relacionadas con la capacidad que tienen estos sistemas de albergar la acuicultura. Por lo tanto, no podemos dejar de lado este tipo de diferencias. En segundo lugar, quisiera presentarles un estudio en el cual tratamos de evaluar cómo este servicio ecosistémico que proveen los organismos del fondo marino nos podría permitir evaluar el desempeño de la salmonicultura. Y en ese sentido nos encontramos con que los lugares que están más afectados por el ingreso de esta materia orgánica al fondo marino, la comunidad de especies va cambiando y finalmente terminamos en los lugares más impactados con comunidades que son
compuestas por especies altamente eficientes procesando esta materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza se las arregla para lidiar con un problema que enfrenta, como es la llegada de más materia orgánica al fondo marino, pero tiene un costo. Y el costo es que se deteriora el ambiente y se pierde biodiversidad. El último estudio que quiero presentarles es un índice que nos permitió transitar hacia una visión más socioecológica de la salmonicultura, y a través de este índice integramos factores de sensibilidad socioecológica con la presión ambiental de la salmonicultura y observamos que existen gradientes de impacto potencial en el sentido este-oeste, en la zona norte de la región de estudio, y también existen dos focos de altos valores de impacto potencial en el norte y en el sur del país, conectados por zonas de menor impacto debido al tráfico marítimo asociado a la operación de la salmonicultura. En base a esto, yo quisiera hacer 5 propuestas concretas para avanzar hacia la transición de una salmonicultura sostenible en un entorno socioecológico, partiendo necesariamente porque como país debemos concordar en una definición de acuicultura sostenible, especialmente ahora que vamos a entrar a discutir la ley de acuicultura. Como segunda propuesta, necesitamos avanzar hacia una evaluación del desempeño de la salmonicultura más integradora, que traspase la escala espacial de centro de cultivo y nos mueva hacia escalas espaciales donde emergen las sensibilidades socioecológicas de distinta naturaleza. La tercera propuesta tiene que ver con ir pensando cómo se pueden afectar las dinámicas socioecológicas cuando introducimos la tecnología, que viene a ser otro intermediario entre la sociedad y el medio ambiente, tal cual lo son los servicios ecosistémicos. ¿Cómo el Estado se hace responsable de introducir la tecnología en sus regulaciones? ¿Cómo las industrias, y en este caso la salmonicultura, responsablemente asume el uso de estas tecnologías? Es importante también el rol de la innovación, y aquí quisiera enfatizar que estamos bastante concentrados en la innovación tecnológica, lo cual no es malo, pero no podemos dejar de lado la innovación social si queremos transitar equitativamente hacia la sostenibilidad. La cuarta tiene que ver con la gobernanza, y aquí debo decir que no es nuevo pensar en que estos 4 elementos tienen que estar en una gobernanza para que ésta sea sostenible. El punto es cuál es el modelo que nos va a servir para los propósitos de tener una gobernanza que nos dé confianza a todos, que sea proactiva y no reactiva, que sea ágil en el proceso de la toma de decisiones, que considere las particularidades territoriales. Y por último, la propuesta tiene que ver con la formación de capital humano. Ustedes saben que soy académica de la Universidad Austral de Chile. He estado en los procesos formativos ya de muchas generaciones y creo que esta propuesta de formación de capital humano es transversal a cualquier propuesta de sostenibilidad para cualquier industria. Hoy día demandamos especialistas, pero no podemos olvidarnos de que estamos enfrentando sistemas complejos que requieren de capacidades que le permitan a estos profesionales insertarse en grupos interdisciplinarios, transdisciplinarios y que demuestren capacidades y habilidades para poder poner en marcha los cambios que se requieren para llegar a una sociedad sostenible en cualquiera sea la industria que estemos hablando. Y con eso quisiera terminar agradeciendo a las instituciones que me han apoyado y que me permitieron estar acá.